¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Segundo capítulo de esta nueva temporada de Pulso Regional en la Universidad Autónoma de Chile Televisión. Este espacio para el análisis y el debate que ya comenzó hace una semana y luego de un descanso de un par de años y que ya recibimos muy buenos comentarios a través de las redes sociales, de las visitas de nuestro canal en YouTube y por supuesto del sitio web www.canal2temuco.cl. Así que muchas gracias por todos esos comentarios cuando la semana pasada estábamos hablando de este escenario político de cara a las elecciones primarias del próximo mes de junio. Bueno, este es un tema muchísimo más local, porque es la Ley Araucanía la que será protagonista de este capítulo y se ha titulado precisamente así: Voluntades políticas para una Ley Araucanía. ¿Es suficiente para enfrentar lo que se vive en nuestra región? Bueno, va a estar analizándolo y debatiéndolo quienes ya están con nosotros aquí en Pulso Regional. Saludamos al diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards, que nos acompaña. Diputado, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Sergio. También nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chahine, a quien le agradecemos también que esté diputado. Bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Sergio. Parece que había estado hace algunos años en el Pulso, pero en calidad de seremi, si me lo recuerdo. ¿Puede sí, ser? No, y alguna oportunidad como diputado también estuve. Sí. El primer año, creo. Sí, puede ser. Y nos acompaña también el concejal de Temuco, de la UDI, miembro de Corpa Araucanía y con amplio conocimiento también para hablar de este tema, don René Araneda. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Sergio. Bueno, tenemos nosotros, les contaré algunas tradiciones en Pulso Regional que vamos a seguir manteniendo en esta temporada. Una de ellas es del minuto final que cada uno de los invitados va a tener para dirigirse a las cámaras, pero además el de, entre comillas, decimos nosotros, acusar, sobre todo que ahora está de moda esto de la acusación. Esta no es constitucional, sino simplemente contar que ustedes vieron en la promoción que uno de los invitados iba a ser el huerquén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Wilcamán, nos confirmó, nos dijo: ahí voy a estar en Pulso Regional. Nos llamaron hace algunos minutos otras personas de su celular diciendo que no iba a poder estar. Así que no es acusación, pero lo tenemos que decir. Queríamos tener a Aucán Wilcamán aquí y no va a estar. Bueno, ya les contábamos el tema Ley Araucanía. Yo los quiero invitar a revisar una nota introductoria que contextualiza un poco el tema de análisis y debate con nuestros invitados hoy aquí en el Pulso. Diversas gestiones con el oficialismo y la oposición fue parte de la tónica que dio humo blanco a la concreción de la llamada Ley Araucanía. Ello como punto clave tras semanas de negociación y diálogo con los distintos actores del conflicto en la zona, y que se volvió urgente para La Moneda tras la muerte del matrimonio Luxinger-Macay el pasado 4 de enero. Tras reuniones con parlamentarios de la zona, el gobierno anunció el envío en marzo de 3 proyectos de ley para avanzar en soluciones para los habitantes de la región de la Araucanía. Se trata de la denominada Ley Araucanía, que busca establecer un plan de desarrollo regional, la creación de un Consejo de Pueblos Indígenas, además del establecimiento por ley de los mecanismos de consulta requeridos por el Convenio 169 de la OIT. Lo que se busca por un lado es fijar un fondo que permita garantizar los recursos necesarios para generar condiciones económicas, sociales, obras públicas y hospitalarias en la zona, además de generar una instancia de participación y representatividad de los pueblos originarios. Una ley que al parecer se asoma como una posible solución a la realidad que vive la región de la Araucanía. Ahí estaba entonces, Ley Araucanía. ¿Cuánto conoce la gente de la Ley Araucanía? Bueno, esperamos que este programa sirva para eso y ya vamos a estar en el segundo bloque viendo los resultados de una encuesta que hicimos en la calle para saber cuánto informados estamos de la Ley Araucanía, que algunos lo confunden con el Plan Araucanía. Señores, micrófonos abiertos. ¿En qué estamos con esto de la Ley Araucanía en nuestra región? Bueno, lo primero que yo quiero señalar que esto no es nuevo, es una antigua aspiración de la región en su conjunto. De hecho, en la campaña parlamentaria hubimos varios parlamentarios que planteamos la necesidad de una ley Araucanía. Bueno, tuvimos un plan Araucanía que es bastante más acotado porque lo que hace es justamente comprometer recursos públicos. Y creo que el esfuerzo aquí tiene que ser público-privado y no solo de recursos, sino que también flexibilizar normas, ¿no es cierto? Y tiene que tener una mirada a largo plazo. ¿En qué es lo que estamos? Yo creo que nadie sabe muy bien en lo que estamos y creo que eso también es una oportunidad. Porque cuando uno tiene de alguna manera una hoja en blanco, tiene mayores posibilidades de poder ir escribiendo su contenido. Hace una semana nos reunimos con el ministro Lavín y Larroulet, la mayoría de los parlamentarios de la región, y lo que nos planteó el ministro Larroulet fue que el plan Araucanía, según ellos lo entendían, iba a ser el compromiso presupuestario para un conjunto de programas que tengan alto impacto en la región de aquí a 10 años. Cómo se tomaba un presupuesto base y se comprometía un aumento presupuestario de aquí a 10 años. La verdad es que la unanimidad de los parlamentarios que estábamos ahí le dijimos que eso es totalmente distinto a lo que entendemos todos los parlamentarios de la región, a lo que entiende la sociedad civil de la región respecto de una ley Araucanía que
no puede ser una ley ni solo para el mundo mapuche, aunque tiene que hacerse cargo de nuestra realidad multicultural, tiene que ser una ley para toda la región, que comprometa recursos públicos, por cierto, pero que, por ejemplo, le entregue facultades para poder flexibilizar ciertas normativas que permiten que los instrumentos tengan eficacia acá, que genere incentivo a la inversión privada y un conjunto de contenidos mucho más ambicioso. Probablemente no va a resolver todos los problemas de la región, pero que sí sea un instrumento que nos permita, y creo que este es el objetivo final, cerrar esta brecha histórica de desarrollo que tiene la región de la Araucanía respecto al resto del país. Diputado Chahín plantea el que aquí hay una visión de lo que se espera sea la ley Araucanía. ¿Esa visión es compartida transversalmente en materia política, diputado Edwards? Porque entendemos que aquí hay unas voluntades en pro de la región más allá de los fines políticos. Se unieron todas las bancadas de parlamentarios de la Araucanía, ¿no? Sí, yo creo, Sergio, que acá ha habido un gran esfuerzo por ir aunando las posiciones. Yo sé que cuando lleguemos a la línea por línea de la ley Araucanía vamos a tener algunas diferencias, pero en general las voluntades están. ¿Y cuál es la voluntad de, en realidad, cambiarle el rostro a la Araucanía? Nosotros hemos visto que por muchos años todos los indicadores de lo que usted quiera, de temas educacionales, temas de vivienda, temas de lo que usted quiera, de ingresos, siempre la Araucanía ha estado muy por debajo de la media nacional. Y por eso que creemos que la Araucanía debe tener un trato especial. Fíjese que hay excepciones, entre comillas, o hay experiencias en Chile sobre esto, y eso es básicamente lo que se ha hecho con las zonas extremas, que también necesitan un apoyo especial, sin duda. Pero la Araucanía, siendo la región más pobre por tantos años, también necesita una ley especial que haga que haya ciertos estímulos que permitan que el desarrollo que no ha llegado. Acá no hay que echarle la culpa a nadie, ¿no es cierto? Nosotros diremos que los gobiernos anteriores, otros dirán lo que quieran, pero el desarrollo que no ha llegado pueda llegar. Ahora, nosotros creo que tenemos también una oportunidad, y lo decía el diputado Chahín, que dado que la ley no está hecha, tenemos una oportunidad nosotros de ir poniendo en esa ley qué es lo que nosotros queremos que vaya. Yo quiero decir que no solamente, si nosotros vamos a hacer una ley de Araucanía, para que sea simplemente los programas que hay hoy en día y hacer una proyección lineal y hacerlos un poquitito más grandes cada año, la verdad es que eso no puede ser lo que es la ley de Araucanía. La ley de Araucanía tiene que contemplar incentivos claros para que haya una mayor actividad privada y mayores fondos públicos. Tienen que haber incentivos, ojalá tributarios, por ejemplo, modelados a través de lo que se llama el artículo 14.4, que es cuando uno reinvierte utilidades, entonces paga menos impuestos. Eso a través de incentivos a la industria. ¿Qué vamos a hacer con el transporte? ¿Qué vamos a hacer con la agricultura? ¿De qué manera vamos a fomentar que haya un desarrollo privado de la región que pueda mantener y generar los empleos? Y lo mismo con los recursos públicos. Por lo tanto, yo creo que la idea de que ya no haya más Plan Araucanía y lo cambiamos por una ley de la República que garantice los recursos y que dé distintos tipos de instrumentos es la base de lo que tenemos que hacer. Bueno, sin duda que los parlamentarios tienen un rol fundamental cuando se habla de una ley, de un proyecto que se va a tener que discutir en el Parlamento, pero esta ley de Araucanía genera muchas expectativas en la sociedad civil, en los gremios. René, nos imaginamos que muchos ven que en esta ley de Araucanía como un paso importante o una solución a la deuda que se tiene con esta región, ¿no? Sí, efectivamente tenemos conciencia todos que hay una deuda histórica por el retraso que presenta la Araucanía respecto a las demás regiones, en el plano que se mire, económico, infraestructura, social, en todo estamos en los últimos lugares, y eso está ratificado por informes internacionales, por informes locales, índice de competitividad de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el Programa de Naciones Unidas, todos indican que la novena región está con dificultades. Y eso que es histórico y que tiene también un origen el hecho de que la región se haya incorporado al Estado chileno 70 años después que las demás regiones, todavía no está pesando, todavía tenemos un rezago histórico. Entonces, esta es una gran oportunidad que ofrece la ley de Araucanía para recuperar el paso, y por eso que si esta ley es por 10 años, tenemos que conseguir que público y privado hagamos un esfuerzo adicional para poder nivelar este rezago que presenta la región. Ahora, en 10 años tenemos que hacerlo, y lo importante, como decían los diputados, es que la región tiene una oportunidad de que esto se genere en la región. No estamos de acuerdo con esta propuesta de incorporar solo más recursos, porque en el fondo eso puede ayudar a paliar un poco las dificultades, pero no va a garantizar que en 10 años recuperemos el paso. Por eso que es importante que esto se genere en la región. Ahora, respecto a tu pregunta en particular, hemos hecho ya un taller y hemos tenido consultas con distintas instituciones, la iglesia, las iglesias, parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales
instituciones que tienen que ver con las empresas, trabajadores, el mundo de la universidad también. Estamos haciendo las propuestas respectivas para que el documento que presente la región a nivel central, cuando llegue el momento de que el gobierno prepare el proyecto de ley que después pasa al Parlamento, a la discusión, ¿cierto?, parlamentario, para su aprobación, sea un documento sólido y que por primera vez la región haga valer sus argumentos. Diputado Chahín, ¿qué pasa con el diagnóstico que hace René y que muchos hacen, ¿no? Que aquí hay un diagnóstico de la región y se dice que estuvo postergado durante 20 años que gobernó el sector al que usted señala, y así se ha dicho muchas veces del atraso en inversiones que había en obras públicas, etcétera? ¿Hay también un recoger ese diagnóstico o no lo comparte usted? No, yo creo que no dijo eso René, no se refirió... No solo René, pero ha habido muchas personas que han hecho referencia a esos 20 años de retraso que se dice tiene la Araucanía, ¿no? No, eso no son... Yo creo que la Araucanía efectivamente creció, se desarrolló justamente a partir de los gobiernos de la concertación y que ha continuado ese nivel de desarrollo. Lo que se ha dicho es que aquí hay un rezago de 70 años que dice relación, porque el Estado de Chile llegó 70 años más tarde. O sea, Chile parte, ¿no es cierto?, en 1810 y llega el año 81 a la región de Araucanía y llega de mala manera, llega sobre la base del conflicto, de la usurpación, del despojo, de manera violenta. Así llega el Estado de Chile. Ahí está la brecha de 70 años, mientras en el siglo XIX efectivamente se generaba inversión en obras públicas, en desarrollo, en todo el resto del país, en la región de la Araucanía eso no ocurría. Ese es el rezago histórico al que se refiere René y el que hemos concordado. Evidentemente, cuando uno ve todos los indicadores de los 20 años de la concertación, mejoraron sustantivamente. O sea, cuando uno ve que se tomó, por ejemplo, en electrificación rural, en menos de un 20% de electrificación rural, se dejó del 98% durante los gobiernos de la concertación, en materia de obras públicas también. Ahora, ¿eso es suficiente? No, no es suficiente. Por eso que creo que a pesar del esfuerzo del Plan Araucanía, que se ha realizado en este gobierno, tampoco es suficiente. Y también creo que en 10 años no podemos superar una brecha de 70, habrá que evaluarlo en los 10 años. Lo que yo creo que no solo es un tema de recursos públicos, recursos privados por la vía de los incentivos tributarios. Yo siempre he dicho el decreto de ley 600, que genera incentivos tributarios para la inversión extranjera, es decir, en virtud del origen de los dineros, mejor transformémoslo, que los incentivos tributarios sean en función del destino de la plata y no del origen, independientemente si el origen es nacional o extranjero, y que se puede invertir en zonas de rezago como la región de la Araucanía con beneficios tributarios. ¿Qué es lo que hemos señalado también? Mire, tenemos que modificar los instrumentos para que sean aplicables a la realidad regional, los de la ley de riego, las de políticas de vivienda, las políticas de INDAP, porque muchas veces los instrumentos de INDAP chocan con la realidad de nuestra región, donde hay una irregularidad total en los títulos de dominio. Lo mismo ocurre con las políticas habitacionales. Entonces podemos tener la plata, pero si no tenemos la facultad de flexibilizar esas normativas, la verdad es que no va a funcionar. Y también tenemos que ejecutar otras políticas. Por ejemplo, los municipios de la región de Araucanía tienen muy pocos ingresos producto de las contribuciones, porque la tierra indígena no paga contribuciones y tampoco las forestales. Entonces los municipios más pobres tienen poca capacidad de generar ingresos autónomos. Bueno, démosle un factor adicional para que reciban más recursos del Fondo Común Municipal. ¿Qué es lo que ocurre en la zona cordillerana? Todos los años nos quejamos de la emergencia y tenemos que estar golpeando las puertas del gobierno regional y central para poder conseguir apoyo en materia de infraestructura vial, en materia de apoyo para la actividad ganadera, etcétera. Pero resulta que el Paso de Pinachao genera 30 millones de dólares anuales por el concepto de derecho de integración aduanera. 30 millones de dólares anuales. Y va creciendo. Uy, si el 10, el 15, el 20% de esos 3, 5, 6 millones de dólares pueden crearse en la región para crear un fondo de desarrollo de las comunas cordilleranas, preferentemente Lonquimay, donde está el Paso, pero también Curacautín, Vilcún, no sé, Melipeuco, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no aprovechemos los recursos que genera nuestra región para que también una parte de aquellos quede en la región para poder tener soluciones que le den mayor autonomía financiera? No tengamos que estar dependiendo de ir a mendigar a Santiago muchas veces recursos escuálidos para poder enfrentar nuestra realidad. Por lo tanto, más recursos sí, incentivos tributarios también, pero flexibilizar los instrumentos para que efectivamente puedan tener el impacto y la aplicación en una región que tiene una particularidad. Y no nos olvidemos de eso. Esta ley de Araucanía no puede ser una ley solo para el pueblo mapuche, tiene que ser una ley para toda la región, pero también tiene que hacerse cargo naturalmente de la particularidad que tiene esta región multicultural y por lo tanto tiene que hacerse cargo también de la realidad de nuestro pueblo mapuche y dar respuesta a ello. Bueno, y por eso aborda esta creación del Consejo de Pueblos Indígenas. Esto es una reestructuración de la CONADI, solo va a cambiar de nombre. ¿Cuánto se puede hacer allí? A ver, no sé,
A ver, son 3 las leyes que estamos conversando el día de hoy en conjunto con el gobierno. Esto solamente para a título de información general. Primero, lo que es la ley de cómo se va a dar cumplimiento al convenio 169. Eso es lo que vamos a hacer por ley para ver de qué manera finalmente los pueblos originarios van a poder participar también en su desarrollo. Acordémonos de que nosotros hoy día estamos trabajando en una ley de Araucanía y decimos que está en blanco, diciendo nosotros queremos participar en cómo se hace esta ley. Evidentemente queríamos llevar la batuta, pero de la misma manera los pueblos originarios quieren participar en su desarrollo. Entonces la primera ley es para ver de qué manera se va a implementar el convenio 169, en particular en lo relativo a la consulta. Después una segunda ley que es la ley del Consejo de Pueblos. Y la tercera ley es la ley Araucanía, que es la que nosotros estamos revisando en este minuto. Yo quiero decir algo. Obviamente que con el diputado Chaín tenemos una visión distinta de qué fue lo que pasó, especialmente en los gobiernos de la Concertación respecto al desarrollo. Y probablemente opuesta. Pero hoy día tenemos que mirar hacia el futuro, porque si nos empezamos a pelear por qué es lo que pasó en el pasado, no vamos a lograr nunca llegar a un acuerdo, porque simplemente vamos a tener una menor disposición a transar cosas que son importantes. Él ha dado varias alternativas de cosas que se pueden hacer, yo también di algunas, y creo que eso es lo que nosotros tenemos que tener. Propuestas concretas que nosotros podamos incorporar a la ley y que esas propuestas signifiquen mayores recursos donde correspondan, mayores incentivos donde correspondan y flexibilización de instrumentos cuando aquello Sergio, se necesite. Por ejemplo, mira, como nos dijeron que podíamos dialogar, el otro día yo planteé, tú no estabas, una propuesta que yo creo que a ti también te gustaría mucho, porque la realidad de tu distrito es muy similar a la nuestra. ¿Cuál es el principal problema que hoy día tenemos en el mundo rural? Tenemos muchos, pero tenemos un problema serio desde el punto de vista de infraestructura, que son los caminos rurales, los indígenas y los no indígenas. El gobierno regional, y este gobierno regional, y hay que reconocerlo, ha invertido mucho en maquinaria para vialidad, y los gobiernos regionales y los gobiernos de la Concertación le entregaron maquinaria también a los municipios. Pero ¿cuál es el principal problema? No tienen ripio. No tienen ripio. Y por lo tanto hay mucha maquinaria ociosa hoy día. Lo que yo he dicho, mira, aquí se está perdiendo recursos del Transantiago. ¿Por qué? Porque tiene ciertas áreas de inversión que son bastante rígidas. Y uno ve cómo hoy día proliferan, y está bien, pero porque como es lo más simple para los municipios, la señalética, estamos llenos de señalética hoy día. Pero ¿por qué no autorizar que en esta región los fondos de la ley espejo del Transantiago se puedan utilizar para entregar, para que los municipios puedan presentar proyectos para adquirir ripio y mejorar en definitiva la red de caminos rurales de las comunidades, de los sectores campesinos, que hoy día es un tremendo problema? Te aseguro que cuando tú vas a las comunidades, lo primero que te dicen es el ripio, porque si no, no puede entrar una ambulancia, no puede entrar un taxi para poder llevar la mercadería. Y eso es un tema que en nuestra región es muy agudo, porque tenemos la red vial más extensa del país y tenemos el porcentaje mayor de caminos de tierra o de ripio de muy mala calidad de todo el país también dentro de esta red. Bueno, ¿por qué no poder contemplar esa facilidad en la ley de Araucanía? Los recursos están. Tan así es que solamente para darle un dato a la gente que nos está escuchando, resulta que la Araucanía tiene el 12% de todos los caminos de Chile. Sin embargo, hoy día estamos recibiendo el 5% de todas las platas que se requieren para mantener esos caminos. Entonces, ¿cómo es posible que comparemos la calidad de nuestros caminos con el resto de Chile si tenemos mucho menos de la mitad de recursos por metro cuadrado, por kilómetro, por lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una forma, flexibilización, otra forma, poner los puntos sobre la, es decir, si nosotros vamos a repartir recursos para mantener los caminos, bueno, repartámoslos de una forma sensata y no la forma que está hoy día. Y déjame terminar una cosa para terminar la intervención anterior. Yo creo que yo concuerdo con la idea de que tiene que haber un plazo a la ley. Dijimos 10 años. Pero no solamente tiene que haber un plazo, tiene que haber una meta. Porque puede ser de que finalmente no se diseñen lo suficientemente bien las políticas públicas y resulta que sigamos con los indicadores que tenemos hoy día. Entonces cuando hagamos una ley de Araucanía, nosotros tenemos que poner los puntos sobre la I y decir, oiga, ¿sabe qué? No es que queramos más plata por las puras. Si que vamos, por ejemplo, a atacar el problema de educación, nosotros queremos tener índices de que nuestros estudiantes están logrando lo mismo que logra un estudiante promedio en el resto de Chile. Entonces tiene que ser una combinación de plazo, está bien, pero tiene que haber una posibilidad de renovación para metas en indicadores que sean concretos que nosotros... Que lo vayamos hablando todos los años. Todos los años, en salud, en vivienda, en materia de agua potable rural, en materia, ¿no es cierto?, de infraestructura. Ahora hay un aspecto importante también que tenemos que considerar dentro de la ley, que las propuestas sean equitativas, en el sentido de que tampoco
queremos que Temuco se convierta en la capital de la región, en desmedro de las comunas más alejadas. No se preocupe, eso no lo vamos a aguantar. No, eso no lo vamos a aguantar nosotros. Bueno, por eso creemos que está en Temuco, ya, nosotros está bien. no lo vamos a aguantar. Pero hay que tener cuidado, porque uno siempre tiende a legislar como si la región fuera igual. Y la verdad las cosas que eso lo que lleva es que se concentra todo en Temuco, donde está la capacidad para hacer proyectos, donde postulan más. Santiago, y reclamamos y aquí estamos lo mismo. El Y lo centralismo otro, de Temuco y además Cautín Claro. versus Mayeco. ¿No? Todos los y lo indicadores de otro Mayeco que son mucho peores que tenemos los de en Cautín. consideración dentro de la ley empoderar más a los gobiernos locales. Porque la ciudadanía donde más confía en las encuestas son los municipios. A pesar de todas las dificultades, tiene mucha confianza en el alcalde, en sus concejales. Y por lo tanto hay que dotar de más recursos a los municipios para hacer frente a sus problemas. Aquí en Temuco yo conozco el caso, estos últimos días hemos pagado hasta juicios por personas que han tenido accidentes porque han tropezado en la vereda y han tenido que demandar a la municipalidad y hay que pagar. Y, sin embargo, la municipalidad no tiene facultades para conservar y mejorar los pavimentos. Entonces, esas cosas hay que solucionarlas y la oportunidad entonces, esta ley, para empoderar en materia de mayores recursos a la municipalidad y sobre todo de facultades, para que también las municipalidades sean capaces de satisfacer las demandas ciudadanas. Pero esto puede ser un muy buen ejercicio, casi piloto de descentralización. Algunos miran la ley Arica, la ley de zona extrema, Sí. la ley... Yo creo que son Está bien. realidades distintas. Tenemos que dar un paso más allá. Por ejemplo, creemos fondos específicos. Un fondo de salud, un fondo de vivienda, un fondo de infraestructura, un fondo de agua potable, un fondo de educación. De innovación Pero educacional. fondos especiales que se administran desde la región, Sí. con normativas regionales. ¿Para qué? Para que puedan efectivamente esos recursos aplicarse a la realidad regional. Porque podemos comprometer recursos del nivel central, pero si vienen con la normativa del nivel central, nuevamente todo se va a ejecutar a Santiago y hay que sacar el visto bueno a Santiago. La verdad es que no vamos a poder tener la efectividad que buscamos. Bueno, creemos fondos regionales, ¿no es cierto?, que tengan la posibilidad de administrarse desde la región, con normativas regionales y que nos permita tener flexibilidad, pertinencia, agilidad. Bueno, hagamos un esfuerzo de mayor autonomía, de mayor Es la descentralización. oportunidad para hacerlo ahora. Yo creo que, ahora, tampoco podemos paso. hacernos la expectativa de que esta ley va a Sí, resolver no. todos los problemas de la región. No, los problemas de nuestra región no son solo económicos, aquí hay problemas culturales, sociales, políticos profundos. Por eso que la ley de Araucanía es una de las herramientas. El Consejo de Pueblos tiene que ir de la mano. El cumplimiento del convenio 169, donde al menos resolvamos el tema de la consulta previa de una buena vez, es fundamental. La participación política de nuestros pueblos indígenas también es muy importante. Si tenemos que tener una batería de soluciones, porque cuando tenemos problemas complejos, tenemos que ser capaces de abordarlo en cada una de sus dimensiones. Esta es una de las dimensiones, pero no es la única. Señores, esta ley de Araucanía se comenzó a discutir en la condición que se está haciendo ahora, más que antes se haya pensado, como lo decía el diputado Chaín, cuando hay un hecho, y lo veíamos en la nota, muy lamentable en la región, que es la muerte del matrimonio Lutzinger-Macay. Luego de eso hay una reunión en que se escuchan a diferentes actores de la región por parte de los ministros Chadwick y Lavín, luego vienen las reuniones de los parlamentarios con el presidente de la República y se anuncia el inicio del trabajo de esta ley de Araucanía. A ese tipo de hechos, a los hechos de violencia, a eso que ha tensionado a la región de la Araucanía, ¿cuánto efecto va a tener lo que aquí se va a trabajar en esta ley? Mira, acá lo importante, Sergio, perdona que tome la palabra, es que de hechos lamentables, y esto creo que vale la pena mencionarlo, el gobierno ha sido capaz de mostrar una senda en la cual nosotros estamos canalizándola para cosas positivas, sin ceder a las presiones de quienes usan la violencia para lograr su objetivo. Y por eso es que yo creo que lo que ha ocurrido finalmente puede tener un destino positivo para la región, a pesar de que los hechos que la marcan en su inicio son negativos, podemos canalizarlo y tener finalmente una respuesta para toda la región para que hechos como ese no vuelvan a ocurrir. Obviamente que nosotros tenemos que tener la sapiencia de entender de que los hechos ocurren porque hay ciertos sentimientos que existen y están anclados en la historia. Y si nosotros no somos capaces de resolver esos sentimientos que tienen justa razón, cuando uno ve la historia queda clarísimo por qué son estos sentimientos que son lo que llevan a hacer eso, nosotros no podemos resolver las cosas. Pero lo importante acá es que se está canalizando de buena manera una ley, un set de leyes, pero tampoco estamos cediendo ante las presiones de estos violentistas que no son parte de la Araucanía y yo espero que, y quiero decirlo bien claro, en la Araucanía no sobra nadie, pero esos tipos sí sobran.
René, usted iba a acotar algo, me parece, Sí, de este si tema. uno quisiera hacer un resumen, ¿para dónde va a apuntar la ley? O que creemos nosotros que debe apuntar la ley. Uno, reparar una deuda histórica con la región, con el territorio y con su gente. Lo segundo es mejorar la capacidad que tiene la región para incorporar a personas que no están dentro del desarrollo, con infraestructura, con mejor educación, con mejor salud y sobre todo también que sea esto una oportunidad para avanzar hacia una convivencia multicultural o intercultural de mejor nivel y finalmente que llegue a la paz en la región, porque al final lo que más nos afecta a nosotros es este conocimiento que la gente tiene que esto es una región violenta, una región, y en resumidas cuentas no es que sea una región violenta, aquí son pocas las comunidades que están en esa, pero la gran mayoría de las comunidades mapuches están por la tranquilidad, por la paz y quieren oportunidades de progreso, educación. Entonces tenemos que apuntar en ese sentido a mi juicio. Así que todas las personas que quieran colaborarnos también en Corp Araucanía tenemos abierto el canal, pueden acercarse a las personas, cooperarnos en esta, porque esto tenemos que hacerlo entre todos aquí. Todos tenemos que velar por un futuro mejor para todos nosotros. Nos tenemos que ir a una pausa comercial, nos vamos a separar por un instante. Al regreso le vamos a plantear a nuestros invitados, bueno, cuánta acogida sienten al menos ellos que tienen hoy el pueblo mapuche, las comunidades mapuches, de lo que se está discutiendo en esta ley Araucanía. Lo decíamos al inicio, hemos invitado a Juan Wilcamán, lamentablemente no está hoy presente en el panel. También al regreso vamos a ver cuánto informada está la gente de esta ley Araucanía en una encuesta que hicimos en la calle, que la revisamos luego de esta pausa comercial. No se vayan, sigue Pulso Regional en la Universidad Autónoma de Chile de Televisión. Volvemos. Ya estamos de regreso en Pulso Regional por Universidad Autónoma de Chile de Televisión, luego de esa pausa en que hoy estamos hablando de la ley Araucanía. ¿Voluntades políticas para una ley Araucanía suficiente? Es la pregunta que nos hemos planteado ya en la primera parte. Ha sido el análisis realizado por nuestros invitados que hoy están con nosotros, don René Araneda. Dijimos al inicio concejal de Temuco, pero aquí como representante de Corp Araucanía, esta organización público y privada que está teniendo un rol importante también en las propuestas que se haga al gobierno para este proyecto de ley. Y los diputados José Manuel Edwards de Renovación Nacional y Chaín de la Democracia Cristiana, que están hoy en nuestro panel. Tenemos que repetirlo, invitamos a Juan Wilcamán, pero desistió de estar, parece, en los últimos momentos de este programa. Les había prometido que queríamos saber cuánto de la gente, el público puro, tiene información respecto a esta ley Araucanía. Fuimos a la calle, se lo preguntamos y esto fue lo que nos respondieron. Vamos a ver. Oh, no tengo idea que es la ley Araucanía, nunca he escuchado. No tengo la menor idea. No tengo idea. ¿No tienes idea? No. Yo entiendo de que es una ley que va a incentivar las inversiones. Ahora, el detalle de la ley no lo conozco. Sé por comentarios algunas iniciativas que van a ir dentro de la ley, pero gran información no tengo. Es un beneficio, parece que el Estado está dando, más plata que están poniendo en la región para poder hacer proyectos y mejorar la condición de vida tanto de la gente mapuche como de nosotros, de la gente. Pretende suplantar lo que es la ley Araucanía 7, el plan Araucanía 7, que según él no dio resultado, y donde está llamando a conformar una gran convocatoria a todos los actores sociales de distintas áreas temáticas para poder hacer una ley que fomente de una vez por todas el desarrollo productivo de esta región. Ya, está claro, varios, los tres primeros al menos, no tenían idea lo que era la ley Araucanía y algunos alguna idea o algo habían escuchado, por ahí en todo caso decían cambiar el plan Araucanía. ¿Cuánto tiene de esto? ¿No funcionó el plan Araucanía? ¿Funcionó? ¿Qué pasó con él? Lo primero es que el plan Araucanía ha quedado claramente mostrado como plan no existe. No existe como plan Araucanía porque lo que se hizo, y eso se ha conversado mucho en el propio Corp Araucanía, lo que se planteó como un esfuerzo de la región que se le llevó a la entonces presidenta Bachelet. La verdad es que varios de los que fueron protagonistas de eso, lo han dicho en público y en privado, sienten que se transformó después en un esfuerzo solo gubernamental bastante difuso, porque nosotros, a pesar de que yo he presentado más de 100 indicaciones al plan Araucanía para poder obtener información, ¿qué es lo que nos ha entregado esa información? De que los compromisos no se han ido cumpliendo, de que no es posible diferenciar entre los recursos regulares, ordinarios, los recursos excepcionales del plan Araucanía. Sin embargo, creo que evidentemente hay un esfuerzo porque se han aumentado los recursos. ¿Cuánto? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los indicadores que están ahí? Bueno, eso, la verdad, cómo se ha ido dando cumplimiento a eso. El plan es un instrumento de planificación. El contenido preciso de ese plan
no existe. Sencillamente, a pesar de yo haberle oficiado en varias oportunidades al intendente de la región para que nos explique el contenido preciso, simplemente no hemos tenido respuesta. ¿De que hay un esfuerzo por un poco más de recursos? Sí, pero yo creo que este plan de Araucanía que se pretendía reforzar, esa era la propuesta inicial del gobierno después de los lamentables hechos, ¿no es cierto?, de enero de este año. Los parlamentarios le planteamos, yo particularmente dije, no, más plan de Araucanía no, porque este es un esfuerzo que no se tiene que hacer solo desde el Estado, tiene que hacerse en su conjunto por la sociedad civil, por el mundo empresarial y, por cierto, por el sector público. Y creo que varios de los que estaban ahí probablemente conocen más que nosotros del contenido preciso, porque el gobierno todavía no tiene claro qué es lo que quiere hacer con esta ley de Araucanía. Eso es una oportunidad, sí, una oportunidad para conversar, una oportunidad para invitar al debate, una oportunidad para incorporar la visión de todos los actores de la región. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Hemos estado en reuniones no solo con Corp Araucanía, sino que también con otras iniciativas para poder discutir este tema. Y la idea es poder tener una ley que de alguna manera sea una oportunidad que genere los instrumentos necesarios, financieros, regulatorios, normativos, que nos dé autonomía, de incentivos para la inversión. Eso también, con la ley, diputado. Y que nos permita pero quiero escuchar al diputado Edwards, porque dijo que no existe el plan Araucanía, el diputado Chaín. Bueno, uno de los motivos por los cuales es muy importante que hagamos una ley Araucanía entre todos es porque creo que pasa lo que está diciendo el diputado Chaín, que dado que ellos no fueron los que implementaron el plan Araucanía 7, aunque haya sido lejos la política pública más exitosa que hemos tenido en las últimas décadas, no quieren verlo, no quieren ver que el empleo estamos muchísimo mejor que como empezamos, no quieren ver que hemos mejorado todos los indicadores educacionales, no quieren ver de que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional prácticamente se ha triplicado, no quieren ver que la producción en todos los ámbitos, lo que nosotros estamos produciendo y exportando dentro de Chile y fuera de Chile ha crecido enormemente, que la cantidad de turistas que estamos teniendo es mucho mayor, etcétera. Como pareciera que no lo quieren ver. Yo quiero decir claramente, el plan Araucanía 7 del presidente Piñera ha sido lejos la política pública más exitosa de las últimas décadas. Yo lamento que se le critique tanto. Pero bueno, eso es el pasado, porque nosotros ahora lo que necesitamos hacer es una ley que nos garantice, que no dependa del gobierno si el gobierno le caemos bien o la región porque vota de una manera o le caemos mal porque vota de otra manera, sino que por ley nosotros somos capaces de establecer ciertos incentivos que no solamente estén en el lado público, porque el plan Araucanía 7 se ha centrado mucho más en el lado público. Yo creo que necesitamos la otra área, que también el diputado Chaín la ha mencionado, flexibilización de normas, como se dijo, o incentivos para inversiones dentro del área privada, la hagamos entre todos para que finalmente tengamos una ley que sea apoyada políticamente por todos, porque eso también es importante. Pero solamente para redondear, el plan Araucanía 7 no solamente existe, sino que es la política pública más exitosa de las últimas décadas, y me encantaría que haya un poco de reconocimiento sobre el gran trabajo que ha hecho el presidente en esta región en los años que llevamos. Mira, a ver, es un eslogan. Hoy día todo lo que hace el gobierno se le pone plan Araucanía. ¿Qué es lo que es plan Araucanía y qué es lo que no es imposible descifrarlo? Y efectivamente hay avances que son absolutamente compartidos, avances que también dicen relación porque en el Parlamento hemos logrado darle relevancia absoluta a esta región y la necesidad de tener recursos excepcionales. Lo hicimos a partir de otro hecho complejo, lamentable, como fue la huelga de hambre de los comuneros mapuches. Ese año el 80% del debate parlamentario decía relación con la necesidad de entregarle más recursos a nuestra región. Pero yo quiero invitar, para que no sea la opinión del diputado Edwards, ni la del intendente, ni la del diputado Chaín, a mí me gustaría que una universidad de esta región pueda hacer una evaluación del plan Araucanía, que lo pueda evaluar en serio, cómo se cumplieron o no los indicadores, cuántos fueron los recursos que involucró el plan Araucanía de los que se comprometieron, porque le aseguro que va a ser imposible hacer esa evaluación porque simplemente los datos no existen. Entonces hay una confusión total entre lo que son los recursos ordinarios con los del plan Araucanía. ¿Ese es el debate más importante hoy día? Probablemente no, pero para no repetir los mismos errores en la ley Araucanía, yo creo que sería muy interesante que una universidad regional, y aprovecho a hacerle la invitación a través de las pantallas, ¿no es cierto?, de Canal 2, pueda hacer un estudio del plan Araucanía, un estudio de el cumplimiento de los objetivos, un estudio de resultados y un estudio de impacto. Yo creo que sería una excelente iniciativa porque eso nos podría efectivamente zanjar este debate, no para
decir, bueno, ¿quién ganó en esta posición política? No, sino que sobre todo para poder ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan en este nuevo instrumento que esperamos poder tener lo antes posible como región, que es la ley Araucanía. René, estas cifras que ha tenido la Araucanía, más allá si son parte del plan Araucanía, ¿no son un buen piso para esta ley Araucanía? Tenemos que partir de esa realidad, o sea, y mirar hacia el futuro y poner el acento donde están los mayores problemas. Los mayores problemas están en educación, lejos, en la región. CIMSE, PSU indican que tenemos graves problemas de pertinencia en la educación y de calidad de los programas educacionales. Los rendimientos son muy bajos. Tenemos mucha gente que trabaja, que tiene poca escolaridad. Tenemos, creo que son 4 años promedio por debajo de la media nacional de escolaridad, en general de la masa de gente que trabaja. Tenemos problemas, segundo, en la infraestructura de camino. Claramente, ya se ha dicho aquí, tenemos que ponernos al día en esa materia no solamente tenemos aprovechar nuestros recursos turísticos enormes, la ruta de las termas, por ejemplo, seguramente va a ir planteada como parte de la parte camino. Todo lo que es la parte precordillerana también, que tenemos que integrarlo con mejores calidades de camino. Hoy día la agricultura también requiere pavimento, ya no es posible pensar que aquí solamente se transporta trigo, avena, que da lo mismo hacerlo en pavimento o en ripio, en general. Estoy hablando más o menos, pero para transportar cereza, para transportar arándano, no necesitamos ripio, necesitamos un pavimento de calidad. Necesitamos también reparación a los jefes de hogar mapuche mayores de 60 años, que no van a seguramente, porque tierra no alcanza para todo, van a tener que optar por otro camino, y eso lo han planteado los mismos dirigentes mapuches. En cuarto lugar... Yo creo que parte de ese debate tiene que hacerse con las comunidades, porque hay distintas visiones respecto a eso. Pero a mí no me gustaría... Por eso está la ley. Eso está en la misma propuesta en el plan Araucanía anterior. Eso lo plantearon los mismos dirigentes mapuches. Pero hoy día tenemos el convenio 169, indispensable el tema de la comunidad. Después tenemos un paquete legislativo. No claro, después tenemos fortalecer los gobiernos comunales, eso es hoy día indispensable, fundamental. Después fortalecer las organizaciones de productores, porque no están profesionalizadas. El tema del riego, el tema de la ciencia y tecnología es fundamental. Las aguas, hay que hacer, hay un informe anterior de una lista de prioridades de embalses de temporada, por lo menos los 3 primeros tenemos que ponerlos los 10 años, que son más o menos 4.800 hectáreas. Y eso hay que hacerlo porque son aguas de invierno que no tienen derecho, por lo tanto, hacia aquí no pasamos del eso si no lo aprovechamos en invierno, el agua, para el verano. Y finalmente, mecanismos para que lleguen medianas empresas a la región, Temuco y todas las otras comunas. Tenemos que incentivar porque todo el mundo aquí dice aquí no hay industria y es una realidad. Entonces, educación, caminos, industria, agua. Yo creo que son elementos esenciales. Apostemos a la agroindustria, apostemos a la ciencia y tecnología, apostemos a la energía renovable, apostemos a que la Araucanía se desarrolle, pero que también se desarrolle con, por un lado, pertinencia cultural y por otro lado también se desarrolle de manera limpia, amigable con el medio ambiente. Si eso lo podemos hacer. Sustentable, como se llama el sustentable, concepto. Bueno, transformemos esta región, porque aquí no me gustaría a mí, sinceramente, que mire, cualquier empresa de cualquier tipo haga lo que haga, contamine lo que contamine, que se venga para la región. Y que nos transformemos en una especie de región vertedero. No. O sea, pongamos los incentivos en lo que la región aspira a convertirse en los próximos 10 o 20 años. Y pongamos todos los incentivos necesarios para eso. En turismo, agroindustria, riego, ciencia y tecnología, ¿no es cierto? Energías verdes, bueno, yo creo que con la idea de todo vamos a tener una muy buena propuesta el Pastor Casanova dijo una cosa muy sabia en una reunión, dijo, mira, a diferencia de la mayoría de los análisis que siempre partimos de qué es lo que estamos, cuáles son los problemas, y de repente nos enredamos acá, hacia dónde queremos llegar, cuáles son los objetivos, cómo soñamos la región de aquí a los próximos 10 años. Y una vez que tengamos hecho ese imaginario, esa visión de la región en los próximos 10 años, bueno, veamos cuáles son los caminos más apropiados para poder lograr ese objetivo. Sí, yo comparto plenamente que nosotros, esto no tiene que ser un plan en que nos desarrollemos en muchas áreas completamente dispersas, sin ningún... No, tiene que haber una imagen. Tiene que haber una imagen. Mira, se está trabajando paralelamente en eso. Yo acabo de llegar de un viaje a un país muy pequeñito que se llama Taiwán. En ese país no tienen ningún recurso natural y hace 30 años dijeron, ¿saben qué más? Nosotros nos vamos a especializar en alta tecnología. Y hoy día Taiwán es lejos el mejor en el mundo, proporcionalmente a su tamaño, por supuesto, un país pequeño, en eso. Si nosotros consideramos que esto tiene que ser una región agroindustrial, bueno,
pongamos esfuerzo especial para que esta región sea eso. Si consideramos que tiene que ser una región básicamente turística, bueno, pongamos los recursos para el turismo. Pero tenemos que tener un gusto a algo. Y yo creo que lo que ha hecho una comuna que yo admiro mucho, en el caso, por ejemplo, de Carahue. Carahue tiene una identidad. En Carahue, como dicen, está la papa. Tiene una identidad y yo creo que si nosotros somos inteligentes... Fue el gran mérito de Ricardo Vera cuando fue alcalde, debemos tener cristiano. Sí. No sé, yo creo que fue de Héctor Figueroa que paz descanse. No. ¿Te da lo mismo? Ya, pero hombre, déjame... Estamos tratando... Sí, trabajaba... Mira, eso es interesante. Yo trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo y veía las diferencias de los países que son exitosos y los países que no son exitosos. Y los países que son exitosos tienen gusto a algo. Dijeron, vamos a ir para allá, y para allá fueron, pero hicieron una cosa que es muy fundamental. Pusieron los recursos donde estaba el discurso y lo unieron, y lo hicieron en realidad lo hicieron. Yo no estoy plenamente de acuerdo con el Rojo, pero creo que para eso tenemos que conversar más como región. Esta es una tremenda oportunidad, y por eso que algunos dicen, no, que tiene que entrar en agosto. Mira, yo creo que si que entra en agosto o entra en septiembre o en octubre, no es tan relevante como que efectivamente primero ingrese, pero que tengamos el tiempo para que efectivamente esta ley de Araucanía nos represente a todos. Aquí la voluntad política está. La pregunta, ¿cuál es? Voluntades políticas para una ley de Araucanía. ¿Es suficiente? Es indispensable. Sin voluntad política no va a haber. Pero no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Pero hay un grupo de trabajo en Corpo Araucanía que además está... en que hay 3 personas más que están justamente iniciando un trabajo de socialización de estas propuestas, recogiendo necesidades, recogiendo propuestas y a la vez dando a conocer esta posibilidad para que todos nos sumemos a este carro de una buena ley. A ver, a propósito de esa suficiencia, yo les quiero plantear algo que ya adelantaba previo a los comerciales y que salió también hace algunos minutos en la conversación, ¿no? Cuando se decía, es importante que esto se converse con las comunidades. Bueno, ¿cuánta participación van a tener las comunidades indígenas aquí? Hay quienes ya han hecho crítica a esta discusión, se dice que es una discusión cerrada solo entre parlamentarios. ¿Cómo se ve ese nivel de participación para la ley de Araucanía? Perdón, si me permite, acá, Sergio, tiene que quedar claro una cosa. Esto es un paquete de leyes. Y nosotros también tenemos que atenernos a lo que son nuestras obligaciones. No solamente una ley de Araucanía, también tenemos una ley de consulta y una ley de Consejo de Pueblos. Y la ley de Araucanía tiene que considerar de qué manera se interactúa con estas dos, el Consejo de Pueblos y la manera en que se resuelve la forma de participación del Convenio 169. Son cosas que tienen que ir juntas. Diputado, ¿solo consultándole o haciéndolos partícipes también con propuestas? No, tienen que ser partícipes. Ahora, yo no estoy seguro que la sociedad quiera, y tampoco la región, decir que hay un parlamento separado que tenga capacidad resolutiva. Eso no es lo que dice el Convenio 169, pero tienen que ser partícipes, tienen que tener una voz y una voz firme que pueda plantear cosas, y a ciertos niveles resolutivos, claro, pero tiene que ser a ciertos niveles, y eso es lo que hay que discutir. Pero ¿hasta dónde es la discusión que nosotros tenemos que tener? Sergio, mira, si la ley de Araucanía la discutimos solo entre los parlamentarios, cierta élite, con los alcaldes, con los puros empresarios, mira, esta ley no tiene ningún destino. Esta ley hay que abrir el debate. Pero no hay que abrir el debate de una ley en blanco. Efectivamente, uno tiene que plantear cierto esquema y, por lo tanto, enriquecerlo, nutrirlo. Si la gente que vive, que enfrenta la realidad, la conoce mejor que cada uno de nosotros, sabe dónde le aprieta el zapato. Por lo tanto, tienen que incorporarse las organizaciones sociales, las comunidades indígenas, por cierto, las pymes, los sindicatos, los trabajadores. Todo el mundo tiene, la universidad, los intelectuales. Pero, por supuesto, la gente que se ha dedicado a pensar la región, ¿cuántas universidades durante años han hecho estudios, hay tesis respecto de la región ahí? ¿Cuánto conocimiento acumulado? Esta es la oportunidad de vaciar todo ese conocimiento. ¿Para qué? Para lograr el mayor consenso en un instrumento como la ley de Araucanía. No lo desperdiciemos. Si lo hacemos, si esto es una negociación entre el gobierno y los parlamentarios, la ley no va a tener legitimidad ni va a dar respuesta. Los parlamentarios tenemos que asegurar la voluntad política, pero también tenemos que garantizar el mayor nivel de participación posible. Creo que es la única manera que esta ley efectivamente no solo sea eficaz, es decir, que logre los resultados, sino que también tenga la legitimidad que la región espera. Ahora hay mucho material también de avance de eso. No vamos a partir de cero tampoco. Es una mezcla entre... Ha habido mucho esfuerzo. Y Nama, por ejemplo, el Encuentro Nacional Mapuche el año pasado, de junio, el año pasado, recogió muchas ideas de estas. En materia cultural, infraestructura, educación, desarrollo productivo. Pero todas las actas de las ENELA, ¿cuántas ENELA se han hecho también? Ahí también hay un... Bueno, en eso consiste un poco también el trabajo.
de consultar opiniones, de atraer intereses y a la vez aprovechar lo que hay también. Bueno, Una mezcla muy rico. se ha dicho que es muy difuso saber con quién interactuar en las comunidades indígenas, porque tampoco se puede imponer una organización distinta a lo que ellos tienen en su cosmovisión. ¿Es posible que a través de una norma se pueda resolver aquello? ¿Con qué conversamos de las comunidades indígenas? Que me imagino lo diga el gobierno o el propio parlamento cuando se quiere tomar una decisión. A ver, eso es lo que se tiene que resolver en la ley de consulta previa, complementado con el Consejo de Pueblos. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar niveles también de consulta. El Consejo de Pueblos puede ser un órgano que permita resolver el tema de la consulta cuando tiene impacto nacional, pero la consulta a nivel regional o local tiene que hacerse con los dirigentes de la región, de la comunidad, de la comuna, que sean representativos, porque la única manera de dar cumplimiento al convenio 169, si tenemos un Consejo de Pueblos constituido y creado por ley como se pretende, y resulta que hay un proyecto que dice relación con un vertedero, ¿no es cierto?, en una comunidad en Vilcún. Bueno, no se le puede consultar al Consejo de Pueblo a nivel central, eso sería, no, hay que consultarle a las comunidades, a los dirigentes funcionales y a los dirigentes tradicionales de esa comunidad y de ese territorio. Esa es la manera de dar cumplimiento al convenio 169 y es lo que efectivamente estamos discutiendo. Yo además he estado muy involucrado en este tema porque me ha tocado participar en el Parlamento Latinoamericano, en el proyecto de ley marco de consulta previa. Entonces hemos logrado aprovechar los aprendizajes también de otros países que tienen ley de consulta previa, o en algunos casos hay reglamento, o simplemente se ha aplicado directamente el convenio. Bueno, ¿cuáles son los pros y los contras de cada una de esas alternativas? Creo que ese aprendizaje tiene que hacerse en otra región, porque si no resolvemos el tema del convenio 169, a quién se le consulta, cuándo se le consulta, cómo se le consulta, ¿no es cierto?, por qué razones se le consulta, la verdad es que vamos a estar en un zapato chino donde es imposible salir, porque esas preguntas, si no tienen una respuesta institucional regulada, con un consenso importante, las comunidades pueden tener muchísimas respuestas alternativas y por lo tanto cualquier alternativa que tú busques puede tener un cuestionamiento. Por eso que tenemos que como país resolver esto, porque de lo contrario el convenio 169, que es una tremenda oportunidad y es una obligación que contrajo Chile para poder dar cumplimiento a los derechos de nuestros pueblos indígenas, si efectivamente no lo resolvemos bien, se ha transformado en lo que yo he dicho, una trampa, un estancamiento para nuestros propios pueblos indígenas. Por eso que tenemos que aplicar el convenio, respetar el convenio, y para eso tenemos que resolver lo que es de alguna manera la línea de base, que es la consulta previa, que no la hemos resuelto todavía. A ver, yo les comentaba que esperábamos tener aquí a Ocán Wilcamán. Quiero poner sobre la mesa un tema que seguramente él hubiese mencionado estar aquí, que tiene que ver con esa cumbre que se realizó en el Cerro Ñelol también en el mes de enero, en donde ellos hicieron un listado de 10 propuestas, o más bien exigencias o obligaciones para algunos, y entre ellos el autogobierno. Bueno, si quieren, bueno, la verdad que las propuestas que hace... Lo primero que nosotros necesitamos saber es que cuando un grupo hace una propuesta, si es representativa o no representativa, o qué representatividad tiene. Porque lo que me pasa a mí en las comunidades es que me dicen, ¿sabe qué? Mire, el señor Ocán Wilcamán o cualquier otro líder hizo estas propuestas, pero nosotros no las consideramos nuestras y no estamos de acuerdo con esas propuestas. Y ahí empieza el problema de la representatividad política. Y es por eso que es fundamental lo que decía el diputado Chaín. Tiene que haber un órgano que sea considerado representativo por las comunidades mapuches. Esa es la única manera que nosotros vamos a tener. Nosotros, digo, país completo, digo, Estado, va a tener una contraparte con la cual negociar. Porque uno no saca nada si yo voy a negociar con el dirigente 1, 2 y 3, y dado que negocié con 1, 2 y 3, 7, 8 y 9 están en desacuerdo y no tienen la representatividad. Por eso es que la generación de un consejo, pero que esté aprobado la formación y cómo interactúa ese consejo, tiene que ser aprobado por la comunidad completa. Pero después uno trabaja con el consejo. Y el ejemplo que da el diputado Chaín es interesante analizarlo, porque ahí empiezan las definiciones un poco más a caballo. Si se va a poner un vertedero que está en un lugar
que le molesta a ciertas personas, a la comunidad, sea comunidad mapuche o no mapuche, ¿qué nivel de decisión puede tener el Consejo? Porque nadie va a querer que le pongan un vertedero. Entonces tiene que haber en algún minuto una autoridad central que diga, ¿sabe qué más? Mire, vamos a hacerlo, vamos a tomar las medidas de mitigación que corresponden, se van a hacer estas obras para paliar, pero en algún momento hay que tomar la decisión. Yo lo hemos vivido con, por ejemplo, el tema del aeropuerto. El aeropuerto, la región necesita un nuevo aeropuerto y por lo tanto el aeropuerto tiene que hacerse. La pregunta es cuáles son las compensaciones, las mitigaciones, pero el aeropuerto tiene que hacerse. Y eso es independiente si a una o dos o tres personas no les gusta. Y por eso tiene que haber una combinación de qué forma interactúa, de qué forma se toman las decisiones, pero también qué es resolutivo y qué es consultivo y hasta qué nivel y cómo eso conversa para que no pase lo que hoy día está pasando, que es la judicialización de absolutamente todo porque no hay una norma clara de cómo funcionar. Sí, yo quiero responder derechamente que nosotros tenemos que avanzar en la dimensión política también de la participación de nuestros pueblos indígenas. Si creemos que esto es un tema solo económico y social y tiene que ver con más recursos para el INDAP, para la CONADI, la verdad es que no vamos a enfrentar el tema de fondo. Hoy día nuestros pueblos indígenas están fuera del Estado y por eso yo creo que la participación política igual es muy importante. Yo he presentado junto al diputado Joaquín Tuma un proyecto de reforma constitucional para que se le puedan asegurar escaños en el Parlamento. Estamos hablando de 12 cupos en la Cámara de Diputados y de 5 cupos en el Senado a nuestros pueblos indígenas. Yo creo que es muy ¿Aumentando el número de parlamentarios o manteniendo los diputados? No, aumentándolo con un registro especial. A nosotros nos parece muy importante aquello porque creo que eso de alguna manera le permite a nuestro país, no solo a nuestros pueblos indígenas, a nuestro país, tener una visión que es distinta dentro del Parlamento. Yo creo que tenemos que avanzar eso, no solo en el Parlamento, en los consejos regionales. Nosotros presentamos una indicación en la ley de elección directa de los CORE para que justamente se pudiera establecer una cuota para nuestros pueblos indígenas, particularmente para el pueblo mapuche en la región de Araucanía. Lamentablemente, como tenía suma urgencia, se necesitaba la unanimidad de la sala para poder incorporar esa indicación en la sala. No fue posible en la Cámara de Diputados y por lo tanto nos quedamos sin la posibilidad de poder aprobar esa indicación. También debiera ser en los consejos comunales. Y respecto al autogobierno, mire... Pero antes de pasar al autogobierno... voy a hacer un solo comentario. Yo creo que la propuesta de que existan escaños asegurados, quizás en el Parlamento o en algún otro lugar, a mí me parece que es una propuesta absolutamente razonable de la experiencia que he tenido. Ahora, no podemos caer nosotros en la trampa, entre comillas, en hacerlo sin previa consulta en este caso al mundo mapuche, porque la representación parlamentaria es una de las representaciones, pero también necesitamos ¿qué hacemos con los concejales? ¿Qué hacemos con los alcaldes? ¿Lo hacemos con padrones separados? ¿Quién vota por qué elección? Entonces, la forma de hacerlo tiene que ser consultada. Por eso, si bien estoy de acuerdo 100% con la idea, hay mucha experiencia, tiene que hacerse en México, hay experiencia en Nueva Zelanda, hay experiencia en Canadá. Hay mucha experiencia al respecto, que es bastante interesante. Yo creo que tenemos que aprender de eso, evidentemente hay que hacerlo con consulta, pero creo que ahí que ellos institucionalizar, canalizar su inquietud a través de la institucionalidad, porque de lo contrario eso, bueno, ¿por dónde expresan sus inquietudes? Respecto al autogobierno, mire, yo he visto experiencias bien interesantes, como por ejemplo en Panamá. En Panamá existen, ¿no es cierto?, las autonomías que son dentro de los territorios de las comunidades. Yo creo que los que creen aquí autogobierno, así que la región de la Araucanía no tenga un gobierno que sea parte del Estado de Chile, ¿no es cierto? Y donde todo. Eso yo creo que nadie está pensando en eso, ¿no es cierto? Sobre todo porque la propia región de Araucanía, el pueblo mapuche, no es una mayoría, es una minoría. Ni ellos lo han planteado. No es algo fíjate que el 79% de los mapuches quieren integrarse. Y el 67% de los chilenos no mapuches quieren que ellos que se respeten y se mantenga su cultura. O sea, hay una confluencia en el sentido de que tenemos que convivir respetando las dos culturas. De alguna manera se caricaturiza eso cuando dice, mira, autogobierno. Es muy difícil encontrar la realidad. Ya no se va, no va a haber un gobierno regional, sino que va a haber un gobierno mapuche, un gobierno... No, sí. Pero sí dentro de las comunidades, por ejemplo, hay cierta autonomía. Eso opera en Panamá. ¿Y cuál es la autonomía? Sí, mire, nosotros tenemos un financiamiento público y nosotros ejecutamos los programas y desarrollamos los programas de acuerdo a nuestra propia realidad. Y ellos, por ejemplo, desarrollan los proyectos turísticos, todo tiene que hacerse con ellos dentro de las comunidades,
ejecutan los presupuestos y tienen un nivel de un gobierno dentro de las comunidades autónomas. No es el gobierno central de Panamá que dice, mire, esta plata se ejecuta de tal proyecto, de tal manera, no. Se dan marcos presupuestarios que lo administran ellos autónomamente en las áreas que ellos consideren más pertinentes de manera autónoma. Bueno, eso a mí me parece que son buenas iniciativas que se podría dar en algunas comunidades, bueno, en algunos territorios, por ejemplo, en las áreas de desarrollo indígena. Mire, si podemos perfeccionar las áreas de desarrollo indígena para que efectivamente pueda existir ahí un mayor nivel de autonomía respecto de la manera en que se ejecutan los recursos, en que se toman las decisiones, etcétera, bueno, podemos tener iniciativas de esa naturaleza, o sea, decir ahí, poco menos crear un estado dentro de otro estado. Claro. Y lo que hay ahora, hay un tremendo camino que se puede recorrer. Claro. Nadie está por tener un estado dentro de otro estado. Yo por lo menos creo que Chile es un estado unitario, tenemos que mantener aquello. Sin embargo, niveles de mayor autogobierno, autonomía se puede avanzar. El diputado Chaín está hablando, yo lo llamo de otra manera, yo lo llamo distintos niveles de descentralización de las ciertas decisiones. Eso, plantearlo de esa manera, es otra cosa a lo que yo por lo menos he escuchado algunas veces las demandas que se han hecho, en particular, señor Alcán Wilcamán. En algo como lo que está hablando el diputado Chaín, me parece absolutamente razonable empezar a descentralizar. Es lo mismo que las regiones piden respecto al gobierno central. Cuando nosotros decimos queremos un Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que nosotros decidamos para dónde van los recursos, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Por favor, entréguenos un poco de soberanía para por lo menos decir ciertas plata, y acá también lo que se puede hacer es entregar mayor descentralización, más decisiones en las municipalidades, no solamente en las comunidades, más decisiones de platas en las municipalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero decir algo, yo me imagino que personas que nos están viendo estarán diciendo, bueno, ¿cómo está esto conectado con la ley de Araucanía respecto a la ley de Araucanía? Yo quiero decir que cuando no hay cuando la gente considera, o con todos nosotros, que lo que se hace es representativo de lo que nosotros sentimos y que no hemos participado, esa ley está destinada al fracaso. Y por lo tanto creo que todo lo que estamos hablando es parte fundamental en la forma que se tiene que aplicar la ley de Araucanía. Y por lo tanto, las otras dos leyes, este paquete de 3 leyes que estamos hablando, son absolutamente fundamentales para que todos nos sintamos integrados. Y quiero decir que en eso el gobierno ha hecho una gran labor, pero también creo que la oposición ha hecho una gran labor de estar absolutamente en ayuda, articulando para que todos podamos participar y todo lo que estamos hablando, las propuestas en concreto, se puedan llevar a arreglar. De uno lado y otro hay algunos que desertaron de este esfuerzo. Bueno, pero algo del gobierno parece que hay, que es lo que hemos planteado en este programa. Señores, llegamos al final de nuestro pulso regional de hoy, pero tenemos la tradición, cada uno de nuestros invitados tiene 1 minuto para dar una conclusión, redondear el tema de lo que hoy se ha podido analizar y debatir. Es el minuto de don René Araneda, representante en este panel de Corp Araucanía. La ley de Araucanía es una oportunidad histórica, yo creo que va a constituir un hito histórico en nuestra larga historia de la Araucanía, y tenemos que saberla aprovechar para beneficio de todos, sin exclusiones. Esta es una ley para el territorio y para toda su gente. Y yo creo que es un paso que va a depender de nosotros también el éxito. Está en nuestras manos que sea un real impacto en el desarrollo futuro de nuestras comunidades. Y tampoco hay que hacerse demasiadas esperanzas, porque no vamos a resolver un problema de 150 años también en un par de meses. En eso estoy absolutamente de acuerdo, pero sí puede ser un paso importante. Lo otro importante que quiero destacar yo es que hay una fundación que está trabajando en esa Araucanía que todos soñamos, mapuches, no mapuches, colonos, chilenos, en fin. Eso también es muy importante, porque el día de mañana puede haber otra oportunidad y no vamos a estar a última hora improvisando y parando algo rápido, no. Que exista eso, porque va a ser cada día más fácil lograr esta tranquilidad y este progreso para todos. Visualizar ese objetivo que se quiere lograr. Muchas gracias, don René Araneda. Vamos con el minuto final en Pulso Regional del diputado Fuad Chaín. Bueno, siempre hemos tenido conciencia de nuestros problemas, de nuestros déficits, y quizás no hemos pasado mucho tiempo quejándonos de aquello. Y hoy día tenemos una tremenda oportunidad de enfrentar estos problemas, de aprovechar nuestras oportunidades con un sentido de región, de unidad, con una voluntad política que nos permita efectivamente ir construyendo un futuro distinto, donde no sobra nadie, ni desde el punto de vista político, ni étnico, ni desde el punto de vista social, ni cultural. Todos estamos llamados a este esfuerzo. Y yo por lo menos tengo un compromiso no solo político, un compromiso ético, porque yo soy de esta región, hijo de esta región, nieto de mapuche,
por el lado de mi madre, del pueblo originario de la Araucanía, y nieto de inmigrantes por el lado de mi padre, que llegaron a esta región de la Araucanía arrancando de la guerra, de la violencia, y encontró aquí una tierra de oportunidades. Por lo tanto, es un compromiso ético también. Y por eso que podemos tener muchas diferencias políticas, pero estoy absolutamente convencido de que la oportunidad de tener una ley que nos permita efectivamente dar los pasos sustantivos en materia de desarrollo humano, desarrollo con pertinencia étnica, en desarrollo sustentable, no la podemos dejar pasar. Y por eso que vamos a trabajar intensamente y vamos a ser parte de la solución y no parte de los problemas que hoy día tiene nuestra región. Muy bien, muchas gracias al diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín. La cámara es ahora del diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards. Lo que quizás se inició con un minuto negro en nuestra historia, hoy día está siendo excelentemente, a mi juicio, bien canalizado, tanto por el gobierno como por la oposición. Y creo que tenemos una oportunidad que no se había dado en mucho tiempo. Tenemos un paquete de leyes que creo que puede ser fundamental para el desarrollo de nuestra región y que más allá de eso es una ley como la ley de Araucanía, en particular la principal, que es una ley que está en blanco y nosotros tenemos la oportunidad de escribir nuestra historia. Y es por eso que yo tengo una esperanza muy grande en que estas tres leyes, la ley de consulta, la ley del Consejo de Pueblos y en particular la ley de Araucanía, signifiquen un verdadero progreso y un verdadero mejorar el bienestar de nuestra gente y que dejemos de una vez por todas de estar al fondo de la tabla en las posiciones en todos los indicadores a nivel nacional y tengamos una mejor calidad de vida y un excelente futuro en la Araucanía. Muy bien, muchas gracias al diputado José Manuel Edwards y en general a cada uno de los invitados que hoy ha estado con nosotros en el panel de Pulso Regional, que esperamos haya servido entonces para que la gente conozca un poco más y se informe de este trabajo histórico que se está realizando entonces en la construcción de algo que puede tener importantes efectos en nuestra región. Don René Araneda, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, lo mismo al diputado Fuad Chahín, muchas gracias por acompañarnos, diputado Edwards, gracias por haber estado hoy en Pulso Regional. A ustedes, gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo viernes con más Pulso Regional. Nos vemos.